Está escuchando el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Estamos hablando con el doctor Carlos Alberto Rivías Osorio, investigador científico del Centro Nacional de Investigaciones de Café de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Doctor, en Guatemala la roya se encontraba en zonas de baja altitud sobre el nivel del mar, pero en los últimos años se ha instalado en áreas de mayor altitud. Además, los cambios en los regímenes de lluvia ha permitido su desarrollo. ¿Cómo son las condiciones climáticas donde se desarrolla la roya en la zona cafetalera de Colombia? Bueno, yo he venido, afortunadamente, por esta invitación de Anacafé, tuve la oportunidad de recorrer una parte de la zona cafetera guatemalteca. Estuve por la parte de la costa pacífica, luego estuve por los lados del lago de Atitlán y luego por el altiplano, por la parte de Chimaltenango, Acatenango. Entonces, pues no soy todavía ni mucho menos un experto en lo que he visto en Guatemala, pero estoy ya haciendo una especie de paralelo entre lo que ha sido la presencia de la roya en Colombia y lo que eventualmente ha venido ocurriendo aquí en los últimos 2 años. En Colombia, ¿cuál ha sido la situación? Nosotros normalmente al caficultor le alertábamos mucho para que aquel que se estaba ubicando en una altitud entre los 1.300 y 1.800 metros, 1.600 específicamente, le decíamos al caficultor que en esas condiciones, en ese rango altitudinal, tenía que ser muy cumplido y muy eficiente en controlar la roya. ¿Por qué razón? Porque en Colombia, en los últimos años, los aguaceros normalmente eran nocturnos. El 80% de los aguaceros se daban en horas de la noche, y ese aguacero, esa humedad que generaba acompañado de la oscuridad, son los requisitos más importantes para que el hongo germine. Es decir, me perdona la expresión, pero para que tenga el hongo paticas y pueda caminar hasta el envés de la hoja, que es por donde él obligatoriamente penetra. Él solo penetra por los estomas que tiene la hoja, los cuales están situados por el envés. Pero ¿qué pasa? En los últimos años, por esa alteración climática, entonces, ¿qué hemos encontrado? Que la parte más baja ha sido mucho más caliente. Ya es un factor adverso para la roya, porque la roya tiene un requisito de temperatura que está entre los 22 más o menos 0,5 grados. En la medida que esa temperatura promedio se va apartando, la roya va teniendo dificultades para continuar el proceso infectivo. Quiere decir que si la temperatura es más baja o la temperatura es muy alta, pues en cualquiera de las dos condiciones la roya va a tener dificultad. Entonces le decía que esta zona baja se ha vuelto muy caliente cuando llega la época del Niño, y por allí la roya no ha tenido mayor oportunidad de generar problema. Pero se nos ha ido desplazando la temperatura, y entonces las zonas de los 1800 y 2000 que no recomendamos se hiciera el control, desde hace 2 años para acá le estamos recomendando al caficultor que controle la roya, porque ya no es tan fría, ya no es una zona tan fría, sino que ha ganado transitoriamente condiciones de temperatura para que la roya vaya causando un mayor problema. Entonces hoy en día al caficultor le decimos que en cualquier condición altitudinal él debe de estar controlando la roya, y así se está presentando. Hemos monitoreado, para evitar confusión entre los caficultores, hemos monitoreado la presencia de nuevas razas y hemos encontrado que el rango de razas es muy estrecho, es decir, no ha habido mutación, no ha habido superraza, no ha habido nada diferente a mantener las mismas razas desde que llegó la roya a Colombia. Lo que está cambiando es simplemente la virulencia del hongo, porque está teniendo una mayor capacidad para lograr ese proceso infectivo en ciclos más cortos de tiempo. La roya se llama policíclica porque desarrolla muchos ciclos, y entonces aquí la virulencia sí está cambiando, pero la agresividad se mantiene bajo una misma condición ambiental, se mantiene, digamos, igual. Entonces, ¿qué pasa aquí en Guatemala? Hablando con los colegas de Anacafé, pues hemos entrado a mirar el tema y decimos que aquí hay fincas que se están moviendo entre rangos altitudinales, la parte que yo he visitado, como le decía, por Mazatenango,
Entonces hemos encontrado que hay fincas que están desde los 1000 metros hasta los 1900. En esa parte alta, pues la roya en el 2011 y quizás ahorita un poco al comienzo del año ha golpeado, pero está con posibilidad de ser más fuerte y más severa en la parte baja, sobre los 1000 metros. Entonces, como ustedes aquí tienen una enfermedad que para nosotros no es limitante, como es el ojo de gallo, entonces aquí como que yo estoy encontrando que hay como unas fronteras. La parte más alta mucho más propicia para que se presente el ojo de gallo y la foma, que es una muerte descendente, pero hacia la parte baja de las fincas, por condición de temperatura, entonces puede encontrar una condición el hongo para que la roya pueda estar causando epidemias. Entonces yo creo que Anacafé ya está consciente de esto y va a iniciar campañas y recomendaciones que las ha venido haciendo, pero el caficultor nuestro Daniel a veces se relaja mucho con las recomendaciones y le va cogiendo confianza a una enfermedad, en este caso la roya. Entonces hay que fortalecer esas recomendaciones y por eso estos programas son tan importantes para llegarle al caficultor, que no se relaje y que permanentemente atienda a las recomendaciones que le da Anacafé. Recuerde que Anacafé tiene 17 oficinas regionales a las que puede acercarse y con mucho gusto le darán la asesoría técnica y capacitación. Para conocer dónde se encuentran las oficinas de Anacafé puede ingresar a la www.anacafe.org en la sección Oficinas Regionales. Ahí encontrará todos los contactos. Ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Estimado caficultor, programe y realice las fertilizaciones de acuerdo con los resultados del análisis del muestreo de suelos y finalice la regulación, siembra y resiembra de la sombra definitiva. Gracias por seguir con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Vamos a la última parte de la entrevista con el doctor Carlos Alberto Rivías Osorio. Doctor, nos mencionaba que ya había visitado algunas regiones cafetaleras del país. En ese sentido, ¿cuáles son sus recomendaciones respecto al manejo de la roya en Guatemala? Yo creo que en las respuestas previas ya te he comentado cosas, Daniel, y lo más importante ahora sería garantizar que las recomendaciones las ejecute a tiempo el caficultor. Si el caficultor tiene conciencia de lo que le va a generar de pérdida el arroya, entonces con una clara recomendación del momento oportuno y con los fungicidas adecuados, yo creo que se le puede perfectamente ganar la pelea a esta enfermedad. De hecho, en las visitas que hice en varias fincas encontré todavía resultado de las aplicaciones de final de año, comienzos de donde se ve perfectamente el control. Entonces el caficultor es simplemente atender las recomendaciones del momento oportuno con el adecuado fungicida y con una muy buena calidad en la aplicación, y teniendo en cuenta eso, yo creo que se puede salir adelante reduciendo ese impacto que genera esta enfermedad. Doctor, así concluimos la entrevista con usted. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el Cafetal Radio y que se la esté pasando bien en Guatemala. No, Daniel, yo primero pues quiero agradecerle a usted esta entrevista. En segundo lugar, mi reconocimiento para Anacafé, a sus directivos, al personal técnico, por cuanto realmente pues han sido muy amables, me han permitido poder conocer parte de la zona cafetera guatemalteca y yo pues mi reconocimiento para Anacafé, y he estado muy contento estos días conociendo este país tan bonito, de tanta historia, de manera que muchas gracias a todos ustedes. Gracias, era el doctor Carlos Alberto Rivías Osorio. Él es investigador científico del Centro Nacional de Investigaciones de Café de la Federación Nacional de Cafetaleros de Colombia. Les recuerdo que hemos habilitado los teléfonos 2243-8301 y 2243-8304 para las consultas que usted pueda tener. Los técnicos de Anacafé le estarán atendiendo. Soy Daniel Vidal y a nombre de Anacafé les agradecemos por su sintonía. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y los jueves a la misma hora por esta emisora. Que tengan un buen día. Usted escuchó el Cafetal Radio.
No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor.